Amar, adorar y servir, queridos estudiantes. Bien, sean una vez más bienvenidos a nuestras clases virtuales de comunicación. Les habla su profesora María del Carmen Chambilla Quispe. Bien. Esta semana tendremos como propósito que utilizamos correctamente las reglas de acentuación y del uso de la L, Y, X y W. Todo esto lo vamos a aplicar en una bitácora literaria de la obra de plan lector de este mes, La vida después del colegio. Bien. No olvides que esto debe estar copiado en tu cuaderno, el propósito. Ok. Uso de la L, Y, X y W. A ver, ¿cuándo usamos estas reglas de ortografía? Y es que debemos usarlas correctamente para nuestra ortografía. Se escribe con L. ¿Cuándo escribimos con L, Miss? Primero, todos los verbos terminados en lir y llar, por ejemplo, zambullir, como vemos aquí, atropellar, engullir, estallar. ¿Cuáles son las excepciones? Porque siempre hay excepciones, ¿ok? Apoyar, ensayar, rayar, hacer rayas y desmayar. Rayar de hacer rayas, ¿ya? No cuando ustedes se rayan. 2. Regla número 2. El verbo llevar y su compuesto con llevar. Con todos sus tiempos. Quiere decir llevaba, llevarán, llevando, conllevando. Esto en referencia al tiempo presente, pretérito y futuro. Regla número 3. Los verbos llover y lloviznar en todos sus tiempos. En este caso, ¿qué son? Fenómenos de la naturaleza. La lluvia, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos sus tiempos. Llueve, lloviznando, llovió, lloverá. Se escribe con L. Bien, continuamos. También se escribe con L el verbo llenar y su compuesto, rellenar, en todos sus tiempos, presente, pasado, futuro. Relleno, llenaba, llenaron, rellenarían. Regla número 5. Todas las terminaciones illo, illa, allo, ello, alle, elle. Carrillo, bombilla, sencilla, fallo, bello, calle, muelle. Obviamente también hay excepciones. ¿Cuáles son, Miss? Mayo, que es el nombre del mes de mayo. Lacayo. ¿Quiénes eran los lacayos? La gente del campesinado, no los campesinos. Rayo, que es la línea de luz, un rayo, cuando hay tormenta eléctrica. Tocayo. A ver, yo soy María del Carmen y tengo mi tocaya también, ¿no? Otra persona que se llama María del Carmen, porque recuerden que es un nombre compuesto. Plebeyo y legüello. Bien. En este caso son las excepciones también del uso de la L. Y continuamos a ver. Ahora, se escribe con Y. ¿Cuándo se escribe con Y? Todos los gerundios del verbo ir, que están en presente. Su forma es presente del modo subjuntivo. Acuérdense, el modo subjuntivo es aquel que expresa duda, posibilidad, yendo. Está yendo. Espero que vaya. Quizá vayas, vayamos, vayáis, vayan. Estamos utilizando los derivados del verbo ir. No digo, por ejemplo, yo estoy yendo, no es estoy yendo con Y, la pronunciación Y. Otra de las reglas tenemos los verbos ayunar y desayunar en todos sus tiempos, o sea, en presente, en pasado, en futuro. Ayunas, desayunábamos, ayunaron, desayuno. Regla número 3. La terminación yendo como gerundio de los verbos cuyo infinitivo termina en a, aer, eer, huir. Por ejemplo, si yo digo caigo, se dice caigo, ahora me caigo, cayendo, ¿no? Leyendo, son verbos irregulares. Huyendo, contrayendo, por ejemplo, contrayendo matrimonio, huyendo de la policía, leyendo La vida después del colegio, cayendo desde un acantilado,
y proveyendo, proveer. Por ejemplo, ¿quiénes son los proveedores? En este momento, actualmente, estas ferias o mercados itinerantes, ¿no? Están proveyendo. ¿A quién? A las personas. Recuerde, es la terminación en gerundio. ¿Cuáles son los gerundios, mis? Terminación ando, terminación endo, que indica el presente continuo, que todavía no terminó la acción de verbo proveyendo, por eso, ¿no? Seguimos. Se escribe con Y. Las terminaciones verbales huyo, huya, huyes, huyamos, huyesen, huyeron, de los verbos cuyo infinitivo termina en huir, buir y concluir. Por ejemplo, huir, yo digo huyan, intuir, intuyes, de contribuir, contribuyesen. Ojalá todas ustedes contribuyesen para un mejor futuro en el mundo que tanto necesita de los jóvenes. De concluir, concluyeron. Espero que hayan concluido su tarea, el hayan, ¿no? Y concluyeron, todos concluyeron con las actividades. Regla número 5. Las palabras que empiezan por yu y yer. Por ejemplo, yuca, yerno, yugo, yerro, la yugular, yerba y yermo. ¿Y cuáles son las excepciones? Que en algún momento dijimos la regla de la L, que se escribían como fenómeno natural o climático, lluvia, lluvioso, llueve y todas sus derivaciones, ¿ok? Continuamos. Más reglas de la Y. Todos los plurales de las palabras que terminan en Y en singular. Si es rey, su plural es reyes. Si es buey, bueyes. Ley, leyes. Convoy, convoyes. Así que en lo posible, chicas, chicos, no quiero escuchar que me digan, mis, vienen convoys, ¿no? Cuando uno se va a la playa, se van los convoyes, ¿no? 7. Las palabras que contienen la sílaba yec, inyección, lo que a nadie nos gusta, proyectar, trayecto, abyecto. Regla número 8. Las formas verbales de los verbos que no tienen y en su infinitivo. Por ejemplo, decaer, el infinitivo, acuérdense, a ver, los verbos infinitivos son aquellos verbos que terminan en ar, ir. Primera terminación, ar. Segunda terminación, tercera terminación, ir. Vemos aquí entonces, caer, cayeron, leer, leyendo, leyeron, puedo decir, y de poseer, poseyeron. Ellos poseyeron. ¿Ok? Porque también puedo decir ellos poseen, según el tiempo. Bien. ¿Cuándo se escribe con Y? También. Después de la consonante se escribe Y. Por ejemplo, subyugar. Después de una consonante, miren, subyugar consonante B. Cónyuge, consonante N. Disyuntiva, consonante S. Desyemar, consonante S. Después de una consonante, si tiene en el silabeo la Y, se escribe con Y. Y la regla número 10, todas las conjunciones copulativas. Bueno, mis, pero solo hay una conjunción copulativa. La conjunción copulativa son i, e, ni. Y yo te dije ni, acuérdate. La conjunción copulativa i, que es i, esa conjunción es e. Si la segunda palabra empieza con i, no se tiene en cuenta la h inicial porque es muda. Si yo digo física y historia, ¿sería correcto? No. Física e historia. Tú y yo. Pedro e Inés. Padres e hijos. Aquí no cuenta la H porque en la pronunciación es muda. ¿Y cuáles son las excepciones, mis? Zinc y hierro. En este caso, hierro sí se escribe antecedida de la letra Y. ¿Por qué? O yo digo zinc y hierro. Es I-R. Se escribe con X. Las reglas número 1, las palabras que empiezan con la sílaba ex
seguida del grupo PR. Por ejemplo, expresar. Regla número 2. Casi todas las palabras que empiezan con la sílaba ex, pero que son seguidas, a diferencia de la regla 1, que es seguida de la PR, en este caso es seguida del grupo PL. Explicar, lo que estoy haciendo ahora. Explotar, lo que, bueno, creo que nunca he hecho con ustedes en las tareas. Regla número 3. Las palabras que empiezan con el prefijo ex, que significa fuera, más allá, cargo en el que se ha cesado, se ha terminado. Pues decimos, tuve mi ex enamorado, porque es alguien que ya no existe, que está fuera y está más allá, no en el más allá. Utilizamos extremo, ex ministro, ex enamorado. Y la regla número 4 son todas las palabras que empiezan con el prefijo extra, extraterrestre, extraordinario y extraño. Bien, chicas, en cuanto al uso de estas reglas, recuerden, tienen que memorizarlas o de lo contrario leer, porque es la única forma en la que nosotros podemos fijar en nuestra memoria cómo se escriben estas palabras. Recuerden que tenemos una memoria fotográfica que nos permite grabar lo que vemos y lo que leemos. Entonces tienen dos opciones: se aprenden las reglas o me leen bastante para poder fijar la escritura de cada palabra. ¿Cuándo se utiliza la W? Pues son 3 reglas simples. Se utilizan las palabras de origen germánico, por ejemplo, o de origen visigodo, ¿no? Wamba, Witiza. En palabras derivadas de nombres propios de origen alemán, wagneriano, Wagner. Recuerda que se pronuncia Wagner, ¿no? Las aventuras del joven Wagner. Y en algunas palabras de origen inglés, como es whisky, que lo utilizamos también. Ahora se van las reglas. ¿Qué viene, Miss? Reglas generales de acentuación. Cuando hablamos de acentuación, hablamos del acento ortográfico y el acento prosódico. Miss, ¿qué es acento? ¿Qué está hablando? No me estoy inventando nada, chicas. Chicos, el acento y la tilde son 2 diferencias, ¿ok? Son muy diferentes. El acento es la mayor fuerza de voz o intensidad con la que pronunciamos una palabra o sílaba que lleva el acento. Esta sílaba se llama tónica porque tiene el acento y se llama átona cuando no tiene acento. Si yo digo, por ejemplo, la palabra libro, a ver, la palabra libro, ¿tendrá acento o tilde? Qué inteligentes, chicos. Tiene acento. ¿Dónde lleva? Libro. ¿Cuál será la sílaba con acento? O la sílaba llamada átona. Li. Muy bien. Y bro, sílaba átona. Muy bien. Li, sílaba tónica, porque lleva el acento. Y bro, sílaba átona. La tilde o llamado también acento ortográfico es una rayita que se coloca sobre la vocal o sílaba tónica, o sea, sobre la vocal acentuada de la sílaba tónica de algunas palabras para señalar dónde va el acento. A el acento se le conoce como acento prosódico y a la tilde se le conoce como acento ortográfico. Eso queda claro, ¿ah? Entonces la diferencia entre el acento y la tilde. El acento es la mayor fuerza de voz que llevan las sílabas tónicas, la que lleva la mayor fuerza de voz, átona, la que no lleva la mayor fuerza de voz. Y la tilde es la rayita que va sobre la vocal acentuada de una sílaba tónica. Acento, recuerda, se conoce como acento prosódico y tilde se le conoce también como acento ortográfico. Ahora vamos aquí. Núcleo. Vamos a hacer el análisis de una sílaba. El análisis de una sílaba. Por ejemplo, vamos a analizar esta palabra primero. Ven aquí, blanco. Nosotros tenemos en esta estructura, que es el margen prenuclear o ataque, se le conoce más como ataque. El núcleo, que es imprescindible en el análisis de cualquier palabra, y el margen postnuclear, que se le conoce coda. Entonces vamos a hablar de ataque, el sonido explosivo,
Cima, lo que es más importante y no puede dejar de faltar una palabra, y vamos a hablar de la coda, que son sonidos implosivos. Por ejemplo, vamos aquí a hablar. Primero vamos a pronunciar blanco. A ver, ¿dónde está el acento primero? Blan, ¿verdad? Entonces, quiere decir donde esté el acento, blanc, tengo que encontrar allí mi cima, el núcleo. ¿Por qué? Porque el núcleo va a estar, por lo general, en la sílaba con acento. Entonces yo digo blanco. Si le quitáramos esta A, sería no se podría pronunciar la palabra. Por eso dice el núcleo es imprescindible. Blanco, sí o sí tiene que estar. Aquí puede ser blanca, también es imprescindible porque aquí está determinando blanco. Luego vamos a hablar del ataque. Es por donde empieza la palabra. Son las letras, grafías, por donde empieza la palabra. Blanco, el ataque. Abre la palabra. Mientras que la coda vendría a ser aquel que acompaña a una vocal. Entonces vemos aquí, blanc, la coda, blanc, es un sonido implosivo, blanc, porque prevalece la A, y allí le da la grafía blanco. Otra vez el ataque. Por sílabas, esta palabra tiene 2 sílabas, blanco. Entonces vamos a hablar por cada sílaba independiente que debe tener su núcleo, que debe tener su ataque y debe tener su coda. En el caso de blanco, en la primera sílaba blanc, tiene el ataque BL, el núcleo A, la coda N, que es el sonido implosivo, y co, que es la otra sílaba, tiene el ataque C y el núcleo O. Blanco. Y si sería blancos, ya tendríamos una coda, ¿no? Blancos. ¿Y qué forma, Miss? Un núcleo más una coda, una rima. Por ejemplo, ¿cómo sería? A ver, vamos a hablar aquí. Si sería la palabra blancos, imaginemos que esta S, una S aquí, sería una coda. Y una coda más un núcleo me da una rima. Blancos son los blancos son los, ¿qué podríamos? Algo que termine con O, S, a ver, para que sea una rima. Blancos son los niños que juegan en los campos. Blancos son los niños que juegan en los campos. O, S, que viene a ser núcleo y coda, tenemos una rima. Bien. Continuamos. Las sílabas. Las sílabas, chicas, es muy importante porque, como les mencionaba al inicio, tenemos sílabas tónicas, las que se pronuncian con mayor fuerza de voz y tienen la mayor intensidad en la pronunciación de una palabra, y las sílabas átonas, que se pronuncian con menos intensidad y extensión. Por ejemplo, amistad. Yo digo amistad o amistad. A, sílaba átona, mis, sílaba átona, y amistad, sílaba tónica. Aquí tendrá tilde o acento. Mis, acento. Si te pregunto, ¿tiene acento prosódico, acento ortográfico? Mis, tiene acento prosódico, porque ortográfico tendría que ser tilde, ¿verdad? Seguimos. Reglas generales de acentuación. Aquí sí préstenme mucha atención. Si bien es cierto, este tema lo trabajamos desde siempre, desde que aprendemos a escribir, para escribir correctamente, hablamos de palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Pero hablamos específicamente de la acentuación, quiere decir del acento prosódico. Cuando llevan tilde, por ejemplo, las palabras agudas. Pero me hizo un ratito, ¿qué son palabras agudas? Son aquellas palabras que tienen en la última sílaba el acento prosódico. En la última. O sea, su última sílaba es tónica.
Esas son las palabras agudas. Las graves, o llamadas también llanas, llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Las esdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y las sobreesdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la trasantepenúltima sílaba, ¿ya? Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? En este caso vamos a hablar de la acentuación y del acento prosódico. Las agudas se le conoce como palabras oxítonas, paroxítonas, las llanas o graves, las esdrújulas proparoxítonas y paraproparoxítonas, las sobresdrújulas. Las palabras agudas cuando llevan tilde, porque recuerda que la tilde es un acento ortográfico, por eso dice, se acentúan cuando terminan en N, S o vocal. Las graves o llanas se acentúan cuando terminan en cualquier consonante, pero menos en S o vocal. Y las esdrújulas siempre se van a acentuar. Las sobresdrújulas también y siempre se van a acentuar las esdrújulas. Por ejemplo, vamos a escribir aquí una palabra aguda. La palabra escogió. Mis, a ver, es una sílaba, cogió, tiene 3 sílabas. La palabra escogió tiene 2 sílabas átonas y tiene una sílaba tónica. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la última sílaba tónica, la última. Y si lleva en la última es una palabra aguda. Y si es aguda se acentúa con tilde cuando termina en NS vocal, termina en O. Entonces, escogió, lleva tilde. Las palabras llanas, por ejemplo, árbol, termina en L y tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Las esdrújulas, una palabra, la misma palabra, esdrújula, aguda, grave, esdrújula y siempre lleva tilde. Cavernícola, la, aguda, última, co, penúltima, ni, antepenúltima, y como es acentuada, lleva tilde. Las sobresdrújulas ya no se utilizan, pero igual están dentro de nuestras reglas generales de acentuación. ¿Ok? Seguimos con la doble acentuación. Mis, ¿qué son? Son palabras que tienen y no tienen tilde. ¿Cómo es eso? Alveolo. Cada una de las fositas hemisféricas en que terminan las últimas ramificaciones de los bronquiolos. Y alveolo puede llevar tilde y se escribe sin tilde, como video y video. Se escribe con tilde y sin tilde. Ahora seguimos con amoníaco, gas incoloro de olor irritante, soluble en agua, compuesto de nitrógeno e hidrógeno. Y amoníaco. Amoníaco, amoníaco. Atmósfera, perteneciente o relativo a esta nación de Europa. Atmosfera. Cardíaco, perteneciente o relativo al corazón, que padece del corazón, y cardíaco también se dice. Celtíbero, pueblo hispánico prerromano de lengua céltica, y celtíbero. Se puede escribir de las dos formas, con tilde y sin tilde. Cuadrúmano, animales mamíferos cuyo dedo pulgar es oponible a los otros dedos. Y cuadrumano, valen las dos. Bien. Eso sería todo, queridos estudiantes. No olviden, por favor, repasar el video hasta entenderlo completamente, porque vamos a tomar el día miércoles en la videoconferencia una práctica calificada en línea. Y mañana, el día lunes, también vamos a hacer una práctica en línea. Así que por favor no se olviden repasar las reglas. La única forma es memorizarlas en el caso de las reglas, o si no también leer mucho, que la lectura nos ayuda a escribir correctamente. Recuerden, tienen que copiar el propósito
Tienen que copiar el propósito en el cuaderno y escribir una lista de 10 palabras agudas, 10 palabras esdrújulas, 10 palabras graves o llanas, ¿ok? Esa sería su tarea, jóvenes y señoritas. Gracias.